de forma de simular eso. Bien que tenga un ID. Entonces el cliente ya va a tener un ID 1. Luego digo a la lista de cliente, push, o sea el push agrega un cliente a la lista. ¿Sí? Entonces ese cliente que se agregue a la lista. En caso que sí tenga, va a venir por el else. Vamos a abrir un else y vamos a decir, a esta lista de cliente auxiliar que yo creé, lo que vamos a asignarles es que vamos a asignarle el último elemento de la lista. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo la lista, está formada por 3. ¿Cuál es el último elemento? Este. ¿Cuál es la ID que se tiene que generar? ¿Cuál es el valor del ID que se tiene que generar? Si acá dice 102 sería 103 o no. Por tanto, consigo el último objeto de la lista y lo guardo aquí en cliente auxiliar. ¿Pero por qué es un vector? ¿Por qué es un vector? Porque slice me permite traer una parte del vector, desde la posición última a la anteúltima, ¿sí? Entonces traigo la última y la guardo aquí, porque esto me va a devolver sí o sí un vector, entonces esto tiene que ser tipo vector. Luego, ¿qué hacemos? Al cliente con el que venimos trabajando, cliente, que está aquí, cliente, en su parte de ID yo le voy a asignar de este vector, ¿sí? Que me trajo, el que está en la posición 0, el ID. Vamos a obtener el ID, por ejemplo, el último era 102. Le sumo un valor de 1, ya tendría 103. Entonces el nuevo cliente va a ser 103. A la lista de cliente original, clients, push y agrego el nuevo cliente. ¿Ven hasta ahí? ¿Sí? Solamente se agrega y le agrega un ID. Bueno, luego vamos a mostrar, vamos a ver si se puede mostrar this client for each, que va a ser una C para cada un elemento de la lista y lo vamos a mostrar. Sí, vamos a ver si eso funciona para ver si nos está mostrando correctamente. ¿Activamos bien? ¿Se entiende? Va el get, lo único que hace es consigue el cliente y lo va a agregar a la nueva lista. Entonces ya tendría los 4 elementos y vamos a mostrar los 4 elementos que tendría por la consola. Sí, vamos a guardar. Vamos a ver. En este caso vamos a agregar a Josefina, por favor. Micaela. No. ¿Qué le ponemos? Pérez. ¿Sí? Ahí está. Agregar. Fíjense, se agregó Josefina, que estaba en el componente A. Vino al componente APP, ¿sí? Por el output. Luego, fíjense la lista, aparece el 100, 101, 102 y el 103. Y es el nuevo objeto que se ha creado. Entonces la lista ya tiene uno más. ¿Sí? Eso es lo que hace este método. ¿Y por qué lo guardé en client? ¿Por qué? Porque acuérdense, si este es un parámetro, este solamente va a funcionar dentro de este método. Entonces está bueno que yo lo guarde en un objeto para mantenerlo dentro de este componente. A ese objeto que yo he traído desde el componente A. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos? Con este método conseguimos el cliente. Bien, ahora esta parte lo que vamos a hacer es mandar este objeto que está en el client, que está en el componente padre, hacia el otro componente hijo, que sería el componente B. Para esto lo que vamos a crear en el HTML va a ser un div, contenedor central, vamos a decir que diga componente B, y vamos a mostrar un mensaje de alerta, con alert. Esto viene de Bootstrap, buscan en Bootstrap, creo que está en component alerts, ¿sí? Aquí en documentación, component alerts, y ahí tenemos las distintas formas. Sí, yo creo que usé, ¿de qué color usé? El primario, en este caso el azul. Esta primera forma. Acá va el texto que queremos mostrar. Sí, un mensaje de alerta. Bien, ¿dónde está? Lo copiamos y lo pegamos. Bueno, luego mostramos este mensaje, un texto nada más. Y luego vamos a hacer un video por interpolación. Vamos a mostrar un objeto que esté en este TS de este componente hacia este HTML, template. Bien, fíjense, cliente.firstName, cliente.lastName, apellido, nombre y apellido que se muestra. Bien, eso es lo que vamos a intentar hacer. Bien, ¿cómo hacemos para pasar datos que están en este componente padre? Si en este caso, ¿cuál es el que quiero pasar? Este objeto client, que contiene el cliente que yo traje del componente A. ¿Cómo hago para mandárselo al componente B?
Primero que todo vamos a configurar aquí en el HTML. Acá no tengo la referencia al componente B. Vamos a buscar en su selector del componente B para que aparezca. ¿Dónde está? Aquí. Bien. Menor, vamos a llamar al componente B para que se muestre. Bien, ahí está. Yo en este caso tengo que introducir un objeto dentro de este componente. Sería una acción de introducir, o sea, de entrada. Entonces acá tendría que haber una variable de entrada de tipo input dentro del componente B. Dentro del componente B vamos a definir una variable. Primero vamos a importar el decorador del input. ¿Sí? Input, vamos a crear una variable input entre paréntesis, entre comillas simples, puede ir un alias. Eso no lo vamos a poner client input. Input, un punto que sea de tipo cliente. Bien. Y nos importa la dirección donde está el modelo del cliente. Bien, vamos a guardar los cambios. Bien, esto es lo que nos aparece. No se muestran los datos, ¿por qué? Porque, fíjense, el componente B, este cliente está bien, es una variable de entrada. Por acá va a entrar un objeto, pero el objeto no tiene nada. Por tanto, en el HTML, fíjense, está mostrando cliente en input, nombre, cliente input, last name. Está mostrando, pero no tiene nada. Por eso le ponemos aquí este signo de pregunta. Sí, vamos a ver qué pasa si sacamos los signos de pregunta, que no saltaría en la consola, en la pantalla. Bien, no da error. ¿Por qué? Porque dice que ese objeto en la parte del first name no está declarado, no está definido. Entonces, para evitar eso, que un objeto esté nulo, ponemos los signos de pregunta antes del punto, ¿sí? De un atributo. Bien, con eso nos salvamos de ese error. En caso que el objeto no tenga nada. No tiene nada, entonces para evitar ese error, le ponemos eso. Bien, ahora yo estaba en el componente padre, ¿no? El componente padre estaba aquí. Y este tiene un objeto que se llama client, que yo lo recibía, lo cargaba aquí. Bien, client es el objeto que está aquí. ¿Cómo hago para mandárselo del padre al hijo? ¿Cómo hago para mandar ese objeto? Bien, primero que todo tiene que estar la variable en el componente hijo. ¿Cómo se llamaba la variable? Client input, creo que se llamaba input. Lo vamos a encerrar entre corchetes. Para una entrada sería entre corchetes igual y el valor que yo le quiero asignar. En este caso quiero asignarle la variable que se llama client. ¿Sí? Client se llama. ¿Dónde está eso? En su TS de este componente. Client. Bien. Entonces lo que tenga client se va a mandar como una variable de entrada por esta variable al componente B. Entonces el componente B viene, lo recibe automáticamente y entonces ya va a tener valores y lo va a cargar en el HTML. Vamos a probar eso si funciona. Sí. Bien, primero que todo vamos a agregar un Cefina, no sé, Méndez. Agreguemos, fíjense ahí se agregaba o no. Se agregó pasó el componente, se agregó la lista, yo tengo los otros 4 y fíjense, se ha mandado al componente B, se lo mandó, llegó el cliente, nombre, aparece el nombre del objeto y el apellido del objeto. Entonces, ¿qué pasa? Se mandó correctamente. Entonces, por aquí hice una variable de entrada, un input, una entrada. Este objeto se lo mandé por aquí. Bien. ¿Qué pasaría si yo quisiera mandar también la lista de objetos? Yo tengo la lista, ¿dónde está la lista? Aquí la tengo la lista, clients. ¿También se podría mandar una lista? Sí se puede. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera. Primero yo sé que acá en el componente B yo necesito que haya una variable client input. Digamos una variable, ¿sí? Para que reciba, que sea de tipo con el decorador input. Bien. Entonces vamos a decir, seguro va a haber una variable aquí en el componente B. Primero creamos la variable en el componente B, ¿sí? Así se ve mejor. Sí, lo vamos a crear, aquí la tenemos.
en este caso la variable listClient se llama. Hace de tipo un vector de clientes. Va a recibir por ahí un vector de clientes. Bien, listClient, copiamos la variable. Aquí vamos a decir que ese componente ya tiene una variable de entrada, entonces pegamos, le ponemos corchete, igual y el valor que queremos mandar. En este caso vamos a mandar la lista que tenemos aquí. La lista se llama clients. Copiamos, pegamos, yo digo, bueno, esta lista quiero que se mande por un input hacia ese componente. Entonces el componente ya tendría la lista. ¿Sí? Ya la recibiría aquí y ya tendríamos para trabajar dentro de este componente. Ahora, ¿qué pasaría? Bien, ahora está bueno que lo mostremos esa lista. Para esto lo que vamos a hacer es una tabla, ¿sí? Como ya vieron en el video anterior, ¿sí? De data binding, acá una tabla que tenemos nombre, la cabecera, el ID, el nombre, el apellido, editar, eliminar. Bien, vamos a sacar esta parte primero. Bien, vamos a sacar esto. Ahí, hasta el apellido nada más vamos a mostrar. Sacar esto también. Ahí está. Fíjense, estamos parados en el componente B. El componente B, ¿cómo se llama su lista? Su lista se llama listClients. Entonces, fíjense, vamos a mostrar la cabecera con estos tres datos. Vamos a hacer una fila de row, ¿sí? En G4, que se generen filas de acuerdo a lo que ponemos aquí. Creamos una variable C, D, y acá va el nombre de la lista que queremos recorrer, ¿sí? En este caso, esto es punto y coma, y acá va, también se puede jugar con un índice, ¿sí? De cada elemento. ¿Sí? En el video anterior solamente habían visto listas, también se podría poner un índice. En este caso vamos a poner un índice para más adelante, ¿sí? Ya vamos a ver para qué lo utilizamos. En este caso, hasta ahí nada más. Si quieren lo ponen ahí, no hay problema. Bien, luego por cada una vamos a mostrar el ID de este objeto C, el ID de este objeto C, lo mismo el first name y el last name. Bien, vamos a mostrar. Entonces, una vez que a este componente le llegue la lista, esta lista se va a colorear aquí. ¿Sí? Este ng4 va a generar la lista de acuerdo a la cantidad de objetos que tenga la lista. Bien, y a la vez, obvio que, bueno, esta parte todavía no, la sacamos. Bien, esta parte era donde llegaba el cliente o no. Si guardamos los cambios, vamos a ver si llega la lista o no llega la lista. Fíjense, ya llegó la lista. El componente padre ya le mandó la lista automáticamente. Bien, entonces apenas ejecuto esto, como el componente padre es el que está más arriba, ¿sí? Directamente le dijo, che, te paso la lista. La lista tenía 3 al principio. Ahora fíjense, cuando yo agrego otro, fina, lo agrego, y fíjense, llegó aquí, que era prácticamente esta parte o no, como un input, como un objeto. Ahora también tenía que llegar una lista o no. ¿Por qué? Porque yo le mandaba aquí también la lista. ¿Sí? Este clients, que era la lista que estaba aquí, se la mando al componente B en esa variable. Bien, llega aquí, tiene un valor ya y se carga aquí y empieza a recorrer el ng4. Bien, y por eso se muestra ahora los 3 datos más 1. ¿Sí? Como sufrió un cambio, el otro, ese cambio que ya tenía 4 elementos, se mostró aquí. Si yo agrego uno más, se muestra aquí también. Bien, vamos a cargar esto de vuelta. Bien, ¿se va entendiendo más o menos la idea? ¿Sí? De lo que tenemos que hacer. Bien, hasta ahí ya tenemos que se mandan los datos. Estamos comunicando del componente A hacia el componente B, mandando acá un objeto y mandando aquí la lista de objetos. Ahora vamos a hacer aparecer los botones aquí, tanto editar y eliminar. Bien, acá tenemos el componente B en su parte del HTML. Control Z, Control Z. Bien. Aquí. Vamos a agregar una fila, ¿sí? Que va a corresponder a qué.
Va, digo, vamos a agregar un dato. Un dato, un campo, sigue una columna que va a tener que un botón.